Buenas chavos, mi nombre es Cristian Arias, soy su profesor en esta materia y bueno, vamos a entrar de lleno a lo que vamos a ver en esta materia que se llama tipografía. Trataré de que los vídeos sean un poco cortos porque normalmente me extiendo. Sin embargo, vamos a ver cosas muy interesantes y van a ver también software que tal vez no conocían. En este caso, si no lo conocían, pues les presentaré Illustrator y alguna otra plataforma para que puedan hacer sus tipografías en 3D para algunos de los proyectos que vamos a realizar, ¿no? Son muy interesantes, pero no creo que haya ningún problema para que los puedan llevar a cabo, sobre todo si están estudiando diseño, ¿no? Que sería lo mejor de todo. Entonces, lo primero que vemos en la pantalla pues es la carta descriptiva. Como se dan cuenta, pues son 5 semanas en las cuales pues les voy a poner un video para cada semana. Bueno, vamos a ver un poco los criterios de evaluación del aprendizaje del estudiante, que en este caso son ustedes. Y la primera semana pues vamos a ver que vamos a hacer un foro, ¿no? Van a tener que responder las preguntas del foro. Son preguntas que no son complicadas. Van a poder hacer uso ustedes de materiales, en este caso PDFs, para poder responder algunas de las preguntas, sobre todo de los foros, y para sus entregables también, ¿no? Obviamente van a tener que leer, no va a haber de otra, porque pues, al fin y al cabo eso es necesario para que ustedes puedan responder estas preguntas, sobre todo también las de los exámenes que vienen, y no se confundan con ellas, ¿no? Porque también vamos a retomarlas para los exámenes. Y bueno, el tema que vamos a ver se llama microtipografía, ¿no? Es un tema más o menos más reciente que la tipografía como tal, pero lo vamos a dividir también. Y luego van a tener que hacer primero el foro, luego un ensayo y un boceto, ¿sí? Les voy a explicar también cómo van a realizar estos ejercicios. Bueno, van a poder utilizar los recursos didácticos que dicen aquí, sistemas de instrumentación analógicos y digitales, tracking y kerning, proporción de espaciado también les va a ayudar bastante para entender muchas cosas y poder resolver también las dudas que tengan y aprender nuevas cosas que tal vez no dominan o no saben, ¿no? Y bueno, les recuerdo que siempre hay sesiones de dudas los viernes a las 6 durante estos 5 días. Si las quieren tomar, adelante. Si no las quieren tomar, no pasa nada. Están bastante bien. Y bueno, básicamente vamos a ver las preguntas del foro que son bastante sencillas. Vamos a darnos cuenta que van a responder la pregunta qué es microtipografía, qué es interletraje y qué es legibilidad, ¿no? Son preguntas que no son complejas, son sencillas y van a poder responder. Recuerden siempre que tienen que compartir sus comentarios con sus compañeros. Yo les recuerdo que cada vez que hago un video vuelve a suceder lo mismo y hay compañeros que tienen ustedes que no son capaces de hacer una retroalimentación a sus compañeros con respecto a los foros, ¿no? Y basta decir que sucede cada semana y que luego están preguntándose que por qué no les alcanza el porcentaje para pasar o por qué tienen un porcentaje de menor, ¿no? Del que deberían de tener. Pues la respuesta es esa. No son capaces de leer las instrucciones que se les piden y no son capaces de hacer algo tan sencillo como lo que les estoy comentando, ¿no? Digo, se supone que son alumnos de universidad y lo más correcto sería que pudieran poder leer las instrucciones cuando se les están indicando y que puedan hacer las entregas. Pero me doy cuenta que hay muchos que no son capaces de realizar algo tan sencillo, entonces, digámosle así, no se podría esperar más de alguien que no pueda hacer algo tan sencillo, ¿no? Y bueno, eso es parte del pan de cada día de maestro y el pan cada día de mí como maestro, el darme cuenta que hay gente que no es capaz de leer algo bien, ¿no? La verdad me preguntaría yo qué es lo que están haciendo estudiando la universidad, sino, o cómo llegaron ahí si no son capaces de leer una simple instrucción y hacerla, porque realmente pues las materias de unidad son bastante sencillas, no son complejas. Pueden ser complejas para algunos tal vez, pero diría que serían los menos, ¿no? Porque es bastante fácil. Y bueno, eso es en cuestión de la retroalimentación de su foro. Van a tener que hacer un pequeño ensayo para el siguiente trabajo. El siguiente trabajo se llama Sistemas de Instrumentación Analógico y Digital. Van a preguntar si por qué tienen que hacer esto, básicamente así, porque así viene, por ejemplo, en los materiales que a mí se me da como profesor en cuestiones de los temas que se deben ver en la materia.
Esto se aleja un poco más de lo que es la tipografía porque los sistemas se manejan de diferente forma, ¿no? Los sistemas analógicos y digitales van avanzando de acuerdo con lo que llamaríamos así la tecnología que manejamos los seres humanos, ¿no? Pero para entender eso, pues hay que entender estos sistemas, ¿no? Entonces, recuerden hacer siempre su portada para sus entregables, con el nombre de la escuela, etcétera, siempre viene ahí y viene el mismo valor que deben de entregar. Los proyectos se deben de entregar en PDF, no todos los proyectos se deben entregar en PDF, pero si viene ahí que se entregue en PDF, por favor háganlo, es la forma más sencilla para que yo pueda entenderlo. Y pues ese ensayo lo van a tener que hacer en Word. No debe tener faltas de ortografía, por supuesto. Y si, por ejemplo, yo les pido una introducción o algo, por favor háganlo de una cuartilla. O de media cuartilla si yo se los estoy pidiendo. También suele pasar que hay muchos alumnos que no son capaces de entender una instrucción tan sencilla como hacer una introducción de una cuartilla. También suele pasar. Entonces sus porcentajes, por supuesto, son más bajos también. Y por supuesto, si a ustedes también se les ocurre entregar atrasado, también sus porcentajes son menores. Temo decirles que están estudiando en la universidad y así son las cosas. Y bueno, tienen que hacerlo de 2 cuartillas, la parte del contenido, aparte de la portada, y por favor entréguenlo. Ahí viene un poco, se dificulta un poco más en el siguiente trabajo, porque el siguiente trabajo tenemos que hacer un boceto. Un boceto es bastante sencillo porque lo vas a tener que hacer a mano. ¿Por qué? Porque vamos a diseñar unas tipografías, básicamente. Pero no les voy a pedir que diseñen todo el alfabeto. No es necesario que me diseñen todo el alfabeto, simplemente con que me diseñen las vocales. ¿Sí? Para eso van a tener que usar o diseñar directamente a mano en hojas blancas lo que es una tipografía. Pueden basarse en otras tipografías, por supuesto que sí. Nada más que recuerden que el tema de hacer las tipografías, esos son los temas que les estoy poniendo aquí. Dicen, pueden escoger entre los temas anime, ciencia ficción, historia, cultura o religión. ¿A qué me refiero con eso? Que ustedes pueden hacer sus tipografías basados en un diseño de cualquiera de estos temas. Entonces pueden retomar cualquiera, no sé, a lo mejor si les gusta el anime, pueden retomar tal vez algún tema, algún anime en específico, tal vez Dragon Ball o One Piece o algo así para que lleven a cabo sus tipografías. La intención de este ejercicio es que ustedes se puedan explayar en cuestiones como ¿cómo le llamaríamos? Su imaginación para que puedan hacer a cabo otras tipografías en diseños bastante diferentes para que puedan recrear algo nuevo, ¿no? Básicamente es eso. Estas hojas blancas, por supuesto, se van a tener que hacer a mano. Las pueden hacer primero con lápiz. Yo les sugiero que primero lo hagan con lápiz y después las contornen con un plumón negro, ¿sí? Y estas hojas, por supuesto, se van a tener que entregar. ¿Cómo se van a entregar? Pues simplemente es bastante sencillo. Aquí les menciono que no deben de tomar fotos con el celular, es decir, yo no voy a agarrar mi celular y le voy a tomar una foto a lo que yo estoy entregando. Cualquiera que me entregue algo que tenga así, pues tache. No se los toma en cuenta y simplemente no cumplen con lo que se está pidiendo porque aquí se está pidiendo directamente, aquí en el video, en la carta descriptiva, no fotos de celular. Lo que van a tener que hacer es escanearlas y poner esas hojas directamente en su trabajo. Saben hacer eso perfectamente en Word, simplemente se importan las hojas. Si quieren hacer la portada, la tienen que hacer, pero la pueden hacer en vertical o horizontal, ustedes decidan, con el logo de UNIDEP y todo lo que siempre les pido. Pero por supuesto van a poner las hojas escaneadas también, y eso es muy sencillo, nada más se importan los JPG, que serían las imágenes que ustedes realizaron, y ya. Recuerden que eso lo vamos a utilizar más adelante para los siguientes trabajos. Entonces les recuerdo que lean bien la carta descriptiva para que no tengan dudas. Pues van a tener que hacer esos bocetos que ya les mencionaba y por supuesto van a tener que entregarlos, ¿no? ¿Qué más dentro de esta definición? Pues sí les puse algunos detalles, ¿no? Como los lápices, el plumón, la portada, que pues deben de entregar. Sí, lo deben de hacer en Word, deben de ponerlo. Y una introducción de media cuartilla, que aquí viene también. En este caso, pues la introducción me vas a hablar de por qué elegiste ese tema y por qué tal vez te apasiona para haber realizado tu tipografía. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo interesante aquí que sería una presentación. Vamos a ver dónde está la presentación.
¿Sí? En este caso el primer tema, como ya les había dicho, es la microtipografía. Para entender este tema vamos a entender que también es como una parte de la tipografía como tal, que nació después de la tipografía, ¿sí? Y que actualmente, pues a lo mejor ya se está utilizando mucho. Yo en mi caso como diseñador, yo nunca había escuchado tal vez el término de microtipografía, porque en mi caso cuando yo estudié no existía la microtipografía, yo no la recuerdo de haber conocido, de hecho ni siquiera me haber nombrado ni siquiera el tema. Sin embargo es un tema que tenemos que tocar porque viene dentro del temario, ¿no? Y bueno, la primera vez que se habló de la microtipografía fue en Múnich, en Alemania. Y bueno, se trató de distinguir ciertos tipos de cosas o detalles dentro de la tipografía, ¿no? Uno de esos rubros es que la letra se busca que tenga un espacio entre las letras. Esas palabras deben de estar puestas, por ejemplo, en ciertos párrafos, en interlineados y columnas. ¿Qué funciones tiene, por ejemplo, la microtipografía? En este caso, pues es el peso visual de la tipografía, el interletrado, el interpalabrado, el interlineado también, como tal. Vamos a ver un poquito más. Luego viene el espaciado entre letras. ¿Qué dice el espaciado entre letras? Pues básicamente lo que se busca siempre cuando uno está haciendo tipografías es que primero estén bien diseñadas. ¿Qué quiere decir? Que se entiendan qué tipografía es y qué letra es. Ahora, el espacio entre letras es tan importante porque si no se tiene un buen espacio entre las letras, pues te va a empezar a crear algunos problemas de legibilidad y legibilidad que eso puede causar que pues simplemente la persona no pueda leer bien lo que se está leyendo, ¿no? O lo que se intenta vender de acuerdo a la publicidad que se desarrolla utilizando tipografía, ¿no? Y eso pues obviamente no agrada a la vista, no le interesa a la persona que va a leerlo y simplemente se convierte en algo desagradable y entonces no cumple su objetivo que es informar, porque la tipografía lo que hace es informar. Y se convierte en algo que se llamaríamos como un diseño mediocre. Y lo que no nos gusta son los diseños mediocres. A nadie le gusta, ¿no? Y bueno, es importante que también dentro de la tipografía, dentro de la parte de los espaciados, pues estos espaciados sean homogéneos, tengan cierto espacio. Obviamente va a variar de acuerdo entre la letra, no siempre puede ser igual. ¿Por qué? Porque las letras son completamente distintas unas entre sí. Y sobre todo si nosotros tenemos a lo mejor al principio una mayúscula con respecto a una minúscula que enseguida vendría cuando estamos empezando a lo mejor un título o cuando empezamos a leer un escrito, ¿no? Podría verse ese tipo de variantes, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que cuidar el ritmo visual de cuando lo estamos haciendo también. ¿A qué se refiere con la parte del ritmo visual? Que cuando nosotros estamos leyendo simplemente sea fácil de entender y que no nos rompa el ritmo en el cual nosotros estamos leyendo ese texto, ese párrafo o esa palabra, ¿no? Luego tenemos esta parte del interletraje. ¿Por qué es importante el interletraje? Porque es el espacio que se añade dentro de las palabras, ¿no? Que busca, obviamente, que podamos leer básicamente una tipografía o un texto o una línea o una oración. Eso es lo que busca el interletraje. Y luego tenemos el kerning. El kerning también tiene que ver con el interletraje, pero busca compensar también los separos de las letras, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que leer perfectamente bien. Hay letras que cuando están juntas se tienden a ver más juntas cuando las vemos en realidad enseguida una de la otra, ¿no? Pero entonces eso es lo que el kerning va a intentar corregir. El kerning pues lo podemos utilizar muchas veces en los programas de diseño. Pensemos tal vez en InDesign o Illustrator. Para aquellos que no saben usar Illustrator, pues nosotros vamos a ver más de Illustrator en los siguientes videos. Y luego tenemos el tracking, que en este caso busca la modificación del espacio inicial que hay entre al menos dos de las caracteres de tipografía. Cuando referimos a caracteres de tipografía, pues nos referimos directamente a las letras. O sea, cada carácter, una B, puede ser una vocal, puede ser una consonante, cualquiera de ellas, ¿no? En este caso, al espaciado se le denomina prosa, que está dentro del tracking. Y pues es un cambio temporal que se necesita hacer para modificar cualquier cosa que necesite ser modificable porque simplemente no está cumpliendo su objetivo de la lectura, ¿no? O de transmitir el mensaje. Y luego tenemos esta parte, que son los ejemplos que podemos ver aquí con kerning o sin kerning. Si nos damos cuenta, vamos a darnos cuenta que cuando no tenemos kerning,
No tenemos que, a veces vean, incluso si nosotros pusiéramos unas cajas para dividir exactamente cada letra, pues nos daríamos cuenta que a lo mejor aquí tenemos un espacio, sobre todo porque esta letra mantiene un espacio, la L tiene un bastante espacio aquí, que a lo mejor no es necesario que tenga, en este caso para la lectura no lo es, porque es muy sencillo, simplemente cuando nosotros usamos el kernel óptico lo que hacemos es meter esa letra dentro de la otra para que dé un menor espaciado, pero no porque sea algo nada más visual, sino simplemente también porque está cumpliendo una ayuda a la lectura, ¿no? Aquí lo podemos ver dentro de las cajas que aparecen aquí también. Bueno, por eso es importante que a veces nosotros pongamos incluso líneas guías cuando estamos realizando una tipografía o por en este caso cuando vamos a generar un poco de orden dentro de nuestro trabajo que vayamos a realizar. Luego, dentro de la microtipografía, ya les había comentado que tenemos esta parte de la legibilidad, ¿no? En este caso, ¿qué busca la legibilidad? Pues que tengamos una eficiencia al leer una oración o una palabra, que en este caso pues puede ser digital o puede ser impresa, no importa en el cual rango lo estemos utilizando, simplemente que cumpla su objetivo, ¿no? Ahora, ¿qué utiliza aquí también por la parte de lo que serían los llamados grifos tipográficos, que son caracteres que generan conceptos, ¿no? La legibilidad es la facilidad de desempeñar esa decodificación, la decodificación de la lectura, de lo que nosotros estemos leyendo, ¿no? Luego tenemos esta palabra que se llama lecturabilidad, que en este caso se busca o se encarga que en primer lugar el autor o el corrector de estilo, que en este caso pues es el corrector de estilo, es la persona que, aunque tú hayas sido el escritor, siempre hay alguien más para que después cuando lo vayas a mandar a imprimir o en algún momento dado lances un tiraje de impresión importante, tal vez sea un libro o algo, te corrija el estilo, que en este caso no solamente es corregir cómo está una tipografía, también cómo le da sentido a las palabras, ¿no? Y eso es lo que busca la lecturabilidad también. Y pues obviamente pues, busca corregir la redacción del contenido que ya había mencionado, también pues busca o tiene ayuda del diseñador, que seríamos en este caso nosotros. A lo mejor lo más seguro es que nosotros no seríamos el corrector de estilo, no de esa forma como tal. No directamente, no, más bien directamente sí, pero indirectamente no, porque nosotros recibiríamos una orden de la persona que sería el corrector de estilo, que trabajaría directamente con nosotros para hacer esa corrección. Que lo que busca, pues obviamente, es la organización de los espacios de lectura de entre las palabras o las oraciones o los párrafos, los cuales vamos a estar poniendo, ¿no? Y pues también tiene una referencia en este caso y que busca es la comprensión del texto prolongado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a estar leyendo líneas o columnas de forma fácil y sencilla que nos permita entender la información que estamos leyendo mucho más sencilla, ¿sí? Que en este caso pues generalmente pues vienen los impresos, ¿no? Que pensemos en libros, revistas, periódicos, etcétera, aunque los periódicos ya están desapareciendo, ¿no? Vamos a ver si hay otro tema aquí. No, parece que, a ver, hasta aquí llega, déjenme ver. Sí, vamos a la parte de los sistemas, ¿no? Sistemas de instrumentación analógico y digital. Cuando nosotros pensamos en sistemas, a lo mejor nos metemos a ver como que algún término más matemático, ¿no? Pero no, también los sistemas pues, no se manejan directamente nada más en los términos matemáticos. Lo utilizamos en muchas otras cosas. Cuando pensamos a lo mejor en términos analógicos, pues la gente no alcanza a entender, a comprender, porque sobre todo ustedes que a lo mejor crecieron en la era digital. Pero a mí que me tocó la parte de la era analógica, les puedo decir que muchas cosas se hacían a mano. O se utilizaban instrumentos, pero mucho más sencillos que no teníamos a la mano, como en este caso las computadoras usábamos tal vez regla, tal vez cúter, tal vez escalímetro, todo ese tipo, o materiales que utilizamos con las manos, lápices, minas, plumas, colores a mano, que no teníamos en la computadora, ¿no? Entonces, por eso son los términos más analógicos. De esa forma, nada más para que se den una idea de lo que utilizaba el diseñador en anteriores décadas, ¿no? Sobre todo cuando surgió. Entonces, la instrumentación analógica son aquellas que es en este caso una señal que varía de forma continua y mantiene una relación fija con la entrada, ¿sí? O sea, no cambia la situación de la entrada, siempre es la misma, no hay variaciones entre sí.
que es diferente a lo digital, que en este caso en lo digital pues ya pensemos en celulares o computadoras, a lo mejor el Wi-Fi, a lo mejor el Ethernet, que el Ethernet sería algo más en términos analógicos y el Wi-Fi en términos digitales. La utilización de instrumentos analógicos en la actualidad es muy extendido, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, de ahí nació la era digital también, de lo analógico, ¿no? A pesar de que los instrumentos digitales generalmente van potenciándose mucho más y van creciendo y van llevando más información, pensemos a lo mejor en la parte del internet, cuando tú generas, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Eh, utilizo no utilizo simplemente cable de alta definición, a lo mejor utilizo otro tipo de conexión, entonces el internet pues llega de menor calidad a tu casa, ¿no? Pero cuando utilices un cable de alta definición, a lo mejor un HDMI o cualquier otra cosa, pues obviamente la señal se ve mucho mejor que utilizando a lo mejor la señal que utilizamos analógica, que antes era la señal de televisión o la de radio, ¿no? En la de radio no se nota tanto, pero en la de televisión sí, porque lo podemos ver directamente con los ojos. Entonces pensamos a veces que muchos de estos instrumentos han sido sustituidos, pero la realidad es que no, y esperemos que no sean sustituidos, porque también dentro de esas variantes yo les podría decir que en algún momento dado, cuando las cosas son digitales, es más fácil que también se caigan, ¿sí? Y es porque pues necesitan a fuerzas la luz, y lo analógico no necesariamente necesita la luz para poderse llevar a cabo como instrumentos de utilización. Ahora, dentro de los instrumentos analógicos se pueden clasificar dependiendo de qué autor esté hablando de sí mismo, y también depende de las décadas en las cuales fueron creados los instrumentos, ¿no? Si nosotros pensamos en un instrumento, pensemos a lo mejor en el movimiento de una bobina móvil, que es un elemento sensor, es algo que está recibiendo información y que se mueve, a lo mejor utilizando incluso fuerza física y no necesariamente la fuerza de una máquina, ¿no? Porque los elementos analógicos no necesariamente son como utilizados con electricidad, también se puede utilizar fuerza física. Esta bobina móvil puede ser de hierro o puede ser, se refiere móvil porque se puede quitar, ¿no? Estos elementos también pensemos a lo mejor en los tubos de rayos catódicos. Estos tubos de rayos catódicos generalmente pues calientan, pensemos a lo mejor quizá en los focos que nosotros tenemos en nuestra casa, que sería tal vez una representación de un tubo catódico, ¿sí? Aunque estos tubos también son un poco más complejos porque también te permiten ver cosas, que en este caso también lo utilizábamos a veces en los televisores antiguos, ¿no? Y luego también tenemos estos otros instrumentos que pensemos en cintas magnéticas de almacenamiento. Cuando nosotros pensamos en cintas magnéticas, en mi caso, les podría decir que son los llamados cassettes. Los cassettes que nosotros, en mi caso, yo llegué a tener y ponía en mi estéreo, en mi carro o en mi casa, donde guardaba esa información, pero también esa cinta magnética se utilizaba en la parte de video. Antes, pues las cámaras de video pues, utilizaban ese tipo de cassettes que tenían esa cinta, pero que utilizaba otros elementos líquidos para poder hacer tal vez que esa información que ya se había sido grabada en la cinta pudiera verse, ¿no? O pudiera imprimirse como tal, pensemos tal vez en las fotografías, ¿sí? Luego, dentro de los mismos sistemas de instrumentación analógicos y digitales, pues vamos a ver, por ejemplo, este pequeño esquema, ¿no? Este pequeño esquema pues, nos va a decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque tiene este sistemita, pues primero vamos a darnos cuenta que para que pueda llegar la información o la comunicación a diferentes zonas en la parte digital, pues nosotros tendríamos que pensar cuáles son los sensores que van a recibir esa información. De esos sensores, pues pueden ser antenas, alambres, ese tipo de cosas que a lo mejor reciben la información. Y luego tenemos algo que se llama acondicionamiento. Ese acondicionamiento pues necesita generalmente, como es un embudo, necesita abrirse para poderse amplificar. En este caso sería a lo mejor, si fuera televisión, serían las llamadas repetidoras que existen en algunos estados, que reciben esa información que se está lanzando de un centro de información, que a lo mejor puede ser una televisora, una radiodifusora, y lo está repitiendo a diferentes estados, pero utiliza una repetidora. En este caso sería algo así, como un filtro que manda esa información también y empieza a recorrer a diferentes zonas a las cuales va a llegar. Y pues en este caso pues vamos a tener también un muestreo, una cuantificación de esa información que se está llevando a cabo, que es
que la cual se está transmitiendo, porque también se puede interrumpir en algún momento dado, tal vez por una tormenta, tal vez porque se va la luz, tal vez porque no hay repetidora, simplemente para que llegue a ese lugar, ¿no? Todo eso tiene que medirse de alguna forma. Y luego tenemos el procesamiento. El procesamiento actualmente pues ya no es como antes, como en la era digital, que se guardaba en las cintas magnéticas de forma analógica. Ya no se hace así, aunque mucha gente todavía, yo creo que las televisoras llegan a guardar programas grabados todavía en cintas, ¿no? Yo creo que sí. No es lo mejor porque ocupa espacio. Las cintas anteriores eran de esta forma circulares y eran bastante grandes. Luego se fueron achicando en casetitos y diferentes o cámaras digitales. Sin embargo, yo diría que lo mejor sería también guardar algunos canales en términos digitales, en términos analógicos, perdón, para que no se pierda esa información, porque como les mencionaba, la parte digital a veces es muy sencilla de que pueda ser hackeada o interrumpida, sobre todo si estamos usando computadoras para la parte del procesamiento. Ya cuando pensamos en la era digital, pues pensamos en literal los discos duros, ¿no? Aquí tengo uno, pero creo que no lo voy a poder mover de aquí porque estoy grabando. Pero sí tengo algunos, por ejemplo, este no es este que está aquí, es analógico, no es digital. Utiliza también su cinta, ¿sí? Pero tengo digitales, que en este caso serían las flash o las USB, que pues utilizan y guardan información de forma pues digital, que les va a ayudar a guardar mayor información en tamaños más pequeños. Y luego esos procesamientos, pues simplemente lo único que van a hacer es que van a empezar a abrir todavía más canales para la recepción. Les decía que puede ser también puede ser televisión satelital, puede ser televisión por internet, pensemos en radio digital, como en términos para que entiendan más o menos cómo funciona la instrumentación digital, que va a ayudar pues a la información, a que la información llegue a muchos lugares de forma mucho más sencilla y más rápida, ¿no? Déjenme ver si hay otra cosa de tema. Aquí está. Los sistemas generales de instrumentación analógica digital pues tienen 6 niveles. Estos 6 niveles son los que ya les había mencionado. Los sensores, el acondicionamiento de señales, la digitalización y multiplexación. No sé cómo sea esa palabra. Luego tenemos procesamiento, análisis y control. Y luego redes de comunicación y actuadores. Básicamente esos son los 6 niveles de sistemas generales de instrumentación analógicos y digitales, ¿no? Hasta aquí vamos a ver este tema y este es el primer video de la semana 1. Les comento que sería bueno que consiguieran Illustrator. A veces había una página que se llamaba Pirata no sé qué, pero según yo recuerdo esa página ya no existe. La busqué. Quisiera que hubieran podido descargar tal vez el Illustrator de ahí, porque es el Illustrator que yo tengo, ¿no? Y es básicamente bastante fácil de instalar, nada más que instalarlo. Lo que se hace generalmente cuando instalas Illustrator, si ya tienes el programa, lo primero que tienes que hacer pues, es instalarlo, pero que no esté conectado a internet. Y lo segundo es que tendrías que utilizar un cortafuegos. ¿A qué me refiero con un cortafuegos? Fuegos. Es que el programa en general siempre busca mandarle información al servidor de Adobe o de Adobe para detectar si un software es gratis o es más bien es pirata, ¿no? Y como el software podría ser utilizado de forma pirata, de esta forma, pues necesitas un cortafuegos. Un cortafuegos, pues lo puedes, ya sea con un antivirus, ¿sí? Pero en mi caso que yo tengo, por ejemplo, en mi laptop ahorita sistema operativo Windows 11, es bastante sencillo. Simplemente entras al panel de control, buscas buscas en panel de control programas, entradas y salidas de los programas y pues en este caso pues lo único que tienes que generar es básicamente que tú puedas hacer que el programa, escoger el programa y decirle al cortafuegos que pues no te deje pasar la salida del, ¿cómo se llama? De la información del programa, es decir, que no se comunique a través de internet, es decir, el programa se comunique con el servidor de Adobe. Parece bastante sencillo, sí lo es. Ya lo hice en mi computadora, por eso es que puedo instalar yo muchos programas sin ningún problema y no tengo antivirus, simplemente tengo el Windows 11 como tal, que me permite a mí pues, ver y instalar los programas. No creo que sea un problema. Trataré de mandarles algún link, tal vez para que puedan descargar el programa y lo puedan utilizar.
Esperemos que sus computadoras no sean tan antiguitas para que puedan instalarlo y lo puedan usar, pero quien no, pues les recomiendo que empiecen a buscar cómo utilizar el programa. De todos modos vamos a ver algunas cosas que les voy a enseñar, que no son tan complejas, son bastante sencillas. Ya obviamente eso va a ir aumentando con el tiempo, esperando que tal vez alguno de sus profesores les haya enseñado anteriormente a utilizar el programa, ¿no? Porque básicamente pues, manejas Photoshop o Illustrator de cajón cuando estás estudiando diseño, ¿no? Y bueno, este es el primer video y pues bienvenidos. Y no se amarguen nunca la existencia. Realmente es bastante sencillo pasar la carrera de UNIDEP. No creo que tengan ningún problema. Y por favor no se atrasen en sus entregas. Es lo mejor que les puedo recomendar. Y no lo dejen todo para el fin de semana. A veces llega gente que me está escribiendo y me dice, oiga, profesor, no puede abrirme para las entregas para la tercera semana. Me da bastante risa y pena, ¿no? Porque no parecen universitarios pidiéndome algo así. Al menos donde yo estudié, nunca me hubiera graduado, ¿no? Por algo así. Hasta me hubieran dicho, oye, eres muy grosero, eres muy flojo para hacer tus entregas. O sea, no hubiera pasado del primer semestre, básicamente. Entonces, pues piénsenlo ustedes, porque al final, de todos modos, es su educación. Entonces les mando un abrazo y no se conflictúen tanto tampoco.